Buenos días, clase, no os vais a creer lo que ha ocurrido. He grabado este vídeo hace aproximadamente no sé cuánto tiempo y me he dado cuenta de que estaba silenciada todos los 34 minutos que ha durado el vídeo, así que voy a volver a narrar todo lo que he explicado y lo que he hecho. Y bueno, esto es un repaso rápido de formulación, más rápido que el anterior. Ya está. Voy a subrayar y hacer colorines para hacer que explico. Vale, lo primero que voy a volver a explicar van a ser los iones. ¿Qué es un ion? Pues un ion es un elemento. Simplemente un elemento sin más, que tiene una carga. Si tiene carga positiva se llama catión. Catión. Si tiene carga negativa se llama anión. Cuando son positivos se formula diciendo que es un ion y poniendo simplemente el nombre del elemento. Ion calcio. Está bien. Y cuando es uno que tiene carga negativa, se acaba en uro. Por ejemplo, ion cloruro, fluoruro, sulfuro, telururo. Os daréis cuenta que los que son negativos están a la derecha de la tabla periódica y los que son positivos están a la izquierda. ¿Por qué? Porque a la izquierda están los metales y a la derecha están los no metales. ¿Y qué pasa? Pues que los metales tienden a soltar electrones, por tanto tienden a tener carga positiva, y los no metales al contrario. Eso no es importante que lo sepáis, simplemente cómo se formulan los iones. Y un poquito de teoría extra. Vale, ahora procedamos con la siguiente cosa. ¿Qué cojones es esto? Estas son combinaciones del hidrógeno. Vale, que es muy sencillo. Con los metales, como por ejemplo el litio, el estaño por lo visto, pues podemos ver que el nitruro es más electronegativo que los metales, por lo tanto se pone a la derecha. Eso no os importa. Lo que sí os importa es que lo que está a la derecha se dice primero. Y como es negativo, como tiene carga negativa, se le pone el uro. Entonces es hidruro de litio, hidruro de estaño. Y aquí os voy a decir que hay dos maneras de nombrar estas cosas. Una es con la nomenclatura de donde pones los números de oxidación del elemento, lo pones con números romanos al final de la fórmula, por así decirlo, o cuando nombras, más bien. Esto es de Masoka. ¿Por qué? Porque la segunda opción, que son los prefijos multiplicadores, no importa si pones mono, di, haga falta o no, te lo van a dar por bueno. Sin embargo, con los números de oxidación romana, o como se diga, ya me estoy liando, esto, si lo pones y no es necesario, te lo dan como incorrecto. Sin embargo, con los prefijos multiplicadores tengo entendido y lo pone en los apuntes de formulación que no. Por lo tanto, es mucho más conveniente. Vale. Ahora, ¿qué pasa cuando el hidrógeno se mezcla con un no metal? Pues pasa lo siguiente, que el no metal suele ser más electronegativo que el hidrógeno, por lo tanto se pone a la derecha. Es decir, lo que está a la derecha se añade el uro. ¿Y qué pasa? Pues ya está, que es fluoruro de hidrógeno. Fácil, ¿no? Fácil y sencillo. ¿Qué pasa cuando el hidrógeno se mezcla con un no metal? Pues, pequeño inciso, que nos podemos encontrar que esté en disolución acuosa. Si está en disolución acuosa, vamos a llamarlo ácido. Y vamos a llamarlo ácido, el nombre del elemento, hídrico. Pongamos un ejemplo que seguramente sea una obscenidad y no exista. No, mentira, voy a poner uno que existe y es muy típico. Este de aquí, si está en disolución acuosa, es el ácido clorhídrico. Genial, me encanta. Y creo que está ahí claro. Y vamos con la siguiente cosa que he explicado ya por tercera vez por lo menos. Que según este pequeño guión serían los óxidos que están aquí. Vale. ¿Qué cojones es un óxido? Un óxido es una combinación de un elemento con un oxígeno. Vale. Sin más. Aquí, una vez más, os recomiendo que utilicéis los prefijos de multiplicadores. ¿Por qué? Porque no os van a penalizar por ponerlos cuando no hagan falta. Sin embargo,
cuando pones la valencia con los números de oxidación con números romanos y no es necesario, te lo van a poner mal. Los óxidos, ¿cómo se formulan? Pues si te dan, o más bien, ¿cómo se nombran? Si te dan esto, pues en los óxidos el oxígeno tiene el número de oxidación menos 2. Un momento, ¿no? Hola. ¿Se me graba? Supongo que sí. En fin, que el oxígeno tiene carga negativa menos 2 y el hierro tiene la carga positiva, puede tenerla más 2, como es en este caso, o más 3. Y en este caso se indica con los prefijos multiplicadores aquí, con 3 oxígenos. Y el otro compuesto que forman los peróxidos es igual de fácil que un óxido, solo que tiene un pero, jaja, que es que el oxígeno, en vez de tener su usual número de oxidación característico menos 2, tiene el menos 1. Entonces, tomemos por ejemplo el peróxido de sodio. El sodio tiene número de oxidación 1. Entonces, cabe pensar que el peróxido de sodio podría quizás ser NaO y ya está. Sin embargo, vemos que no. ¿Por qué? Porque en los peróxidos el oxígeno tiene número de oxidación menos 1. Por lo tanto, aquí hay 2 cargas negativas. Y para que se compense, tiene que haber 2 sodios también. Y ya está. En los peróxidos siempre hay más de un oxígeno. Siempre, sin excepción. Ahora vamos a ver las sales binarias. ¿Qué es una sal binaria? Una sal binaria es un compuesto formado por 2 cosas. Ya está. En este caso es un... lo voy a poner con los mismos colores por seguir y no perder no perder la cordura. No metal con un... A la izquierda los metales y a la derecha los no metales. Quiero decir en la tabla periódica. Igualmente, aquí tenemos no metal, aquí tenemos el metal, como podemos ver. El hierro tiene carga 2 más positiva porque es un metal y el cloro menos 1. ¿Y cómo se dice esto? Pues si está a la derecha es negativo, se le añade el uro, como son 2 dicloruro. También se puede utilizar esta nomenclatura, no la recomiendo. Ahora veamos qué toca en la magnífica lista de formulación inorgánica, que es tan sencilla e intuitiva, fácil de estudiar. Pues nos tocarían los hidróxidos, que están por aquí. Ahora diréis, ¿qué cojones es un hidróxido? Un hidróxido es... demasiado zumo. Un hidróxido es un elemento al que se le suma un anión, que si recordamos es una cosa de estas que tiene una carga negativa. Un elemento, ¿vale? Un elemento y un oxonión. Bueno, un oxonión no, perdón, un anión. El anión, en este caso, en los hidróxidos siempre es así y tiene una carga negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que cuenta como si fuese menos 1. Es decir, por ejemplo, tomemos este caso, tenemos el sodio y los hidróxidos. He dicho sodio. Calcio tiene como número de oxidación 2 más. Si este tiene 1, pues hará falta 2. Entonces ponemos 2. Cuando hay más de un hidróxido, se pone entre paréntesis y se pone el numerito que indica cuántos hay. Si no hay, o sea, si solo hay uno, no se pone ni paréntesis ni hostias. Ahora vamos a ver los oxoácidos, que ya tienen un poquito más de cosa. Vale, los oxoácidos son un elemento al que se le ha añadido un hidrógeno y un oxígeno por el otro lado. En los oxoácidos el oxígeno siempre tiene número de carga negativo menos 2 y el hidrógeno número de carga positivo más 1. Tomemos, por ejemplo, el caso del cloro. O en este caso más bien. Sabemos que el hidrógeno tiene carga más 1.
sabemos que el oxígeno tiene carga -2. Y sabemos que tenemos 4 oxígenos. 4 por 2, 8. -8. Y el hidrógeno hace el favor de ayudar tanto añadiendo 1. ¿Eso qué significa? Que el cloro aporta +7. Sabemos que el cloro tiene los siguientes estados de oxidación: +1, +3, +5 y +7. Cuando se coge el número de oxidación más alto, se le pone per ICO. El tercero más alto, ICO. El segundo más pequeño, oso. Y el más pequeño de todos, hipo-oso. Entonces, si es el más alto, vamos a tener que añadir tanto ICO como per. Entonces se le llamará ácido porque tiene un hidrógeno y un oxígeno. Sabemos que es un ácido. Sabemos que tiene cloro y sabemos que es el número de oxidación más alto. Por tanto, será ácido perclórico. Hay una pequeña excepción, cosa que yo me he memorizado porque creo que me va a ayudar y seguramente sea necesario, y son las siguientes. Excepción, cosa rara número 1, el nitrógeno. Tiene 5 números de oxidación. ¿Qué pasa? Que los ácidos solo los forma con el +3, es decir, nitroso, y el 5, nítrico. Fácil, ya está. Te memorizas eso y ya está, te olvidas. Y la siguiente excepción un poco rara es el manganeso. ¿Qué pasa con el manganeso? El manganeso tiene muchos estados de oxidación, pero solo forma ácidos con el +6 y el +7. En un ácido normal, al número más bajo, si solo tiene 2, se le pone oso y al más alto se le pone ico. Es el caso del nitrógeno, nitroso, nítrico. Sin embargo, el manganeso, como sus dos números de oxidación son tan altos, compara 3, 5 contra 6, 7, para que tenga sentido, no le van a poner el prefijo de mierda, oso, que significa tienes un número de oxidación bajo, le vamos a poner los que significa que tiene un número de oxidación alto. Es decir, que nunca os vais a encontrar el ácido manganoso, porque no existe, supuestamente. Pero, sin embargo, sí os vais a encontrar el ácido mangánico y el, lo voy a poner por aquí, permangánico. El permangánico se forma correspondientemente con el 7 y el 6 se usa para formar el mangánico. Muy bien. Sigamos. Sigamos porque estoy triste. Estoy triste. He grabado 34 minutos de vídeo con toda mi ilusión y estaba silenciado. Muy bien. ¿Y ahora qué nos queda por ver? Nos queda por ver los oxoaniones. Oxoaniones. Aquí abajo. Aquí, muy bien. Vale, un oxoanión es, explicado de forma fácil, bueno, es que antes de esto voy a explicar mejor. Los ácidos orto y meta, que se me ha pasado. Son ácidos, ¿vale? ¿Y qué son? Son excepciones. Mierda, como en francés. ¿Qué pasa? Con estos elementos, queridos elementos, pasa una cosa un poco rara, que es que con el fósforo, el arsénico, el antimonio, el boro y el silicio, se les llama a los ácidos orto y meta. El profesor ha explicado por qué. El que se haya explicado sabrá por qué. Yo lo que he hecho es, fijarme, lo que dice el profesor, me lo he aprendido, pero no lo voy a explicar. Al que le interese que me hable por privado. Y básicamente lo que yo he hecho para memorizarme cómo va la cosa es que si el compuesto, un ácido con estos elementos, ¿vale? Si tiene un hidrógeno, es meta. Si tiene más de uno, es sin el meta. Esto se cumple en todos estos casos, menos en el silicio. En el silicio, si tiene 2, es meta, y si no tiene 2, pues no es meta, ¿vale? Es decir, el silicio, 2 hidrógenos, meta. Cuando tiene más de 2, no es meta. Se le llama otra cosa. Y aquí puse el ejemplo del ácido metafosfórico. Vemos que tiene más de un hidrógeno, ¿no? Y ahora, entonces yo ya sé que va a ser meta. Sé que va a ser meta, pero para saber si acaba en ico, ato, etc., lo que hago es
sé que el oxígeno tiene carga -2, sé que hay 4, por lo tanto -8. Tengo 3 hidrógenos, los cuales cada uno tiene carga +1, por lo tanto la carga total de los hidrógenos es +3. -8 menos 3 da 5. El fósforo aporta +5. Y el fósforo tiene 2 estados de oxidación, que son el 3 y el 5. El 5 es el más alto, por lo tanto cogemos el sufijo ico. Por lo tanto se llama ácido metafosfórico. Y ya está. También yo sé que muchos de vosotros vais a usar la nomenclatura de hidrógeno, que le viene genial a la gente, sobre todo, pues, por ejemplo, Carmen, porque no hay que poner tildes. Yo no sé si la utilizaré, simplemente. No sé si me convence. Pero la verdad es que para los ácidos viene muy bien, sobre todo los que son Merta y Orto y tal, porque es más sencillo en general. Primero se pone el hidrógeno. Si hay uno, se pone simplemente hidrógeno. Si hay 2, dihidrógeno. Si hay 3, trihidrógeno. Y se pone el prefijo, no importa cuántos haya, así que es fácil. Luego, se pone entre paréntesis y se pone la cosa que hay aquí, que en este caso es un tetraóxido fosfato, que me viene muy bien para explicaros qué cojones son los oxoaniones. En la nomenclatura de hidrógeno, por cierto, todo acaba en ato. Los oxoaniones son, básicamente, brutalmente dicho, un ácido al que se le caen los hidrógenos. Vamos a tomar, por ejemplo, el caso del ácido metafosfórico. Muy bien. Vamos a empezar con la regla mnemotécnica favorita de todo el mundo, que es cuando el perico toca el silbato, el oso toca el pito. Oso, hito, ico, ato. ¿Qué significa eso? Ácido metafosfórico termina en ico, ico, ato. Esto, que tiene carga negativa, porque si recordáis, la suma de los ácidos es 0. Si le quitamos una parte, ya no será 0. Si le quitamos el hidrógeno que aporta carga positiva, se quedará en carga negativa. Tenemos el fósforo que aporta +5 y el oxígeno que aporta -8. Se nos queda en -3. Por eso es un anión, porque es negativo. Y sabemos que es un fósforo, así que le ponemos la raíz fósforo. Y para saber si es fosfito o fosfato, miramos el número de oxidación. Si el número de oxidación fuese +3, el otro del fosfato sería anión fosfito. Pero como no es el -3 y es el +5, se le pone el fosfato. ¿Y qué pasa cuando se le queda un hidrógeno? Pues veamos, por ejemplo, este compuesto. Tenemos aquí un azufre. Tenemos aquí 4 oxígenos, cuya carga es -2, carga total -8, +6, +1. Nos queda una carga negativa, que está aquí señalada. Más lento por si alguien nos ha enterado, -8, +6. Nos queda -2, +1, nos queda una carga negativa, que es esta de aquí. ¿Eso qué significa? Que sigue siendo un anión. Por tanto, no es un ácido. Si tuviese 2 hidrógenos, ya tendría la suma total 0 y sería un ácido. Pero como no, es un oxoanión. Pero como tiene un hidrógeno, se lo vamos a añadir. Entonces es literalmente el ion sulfato, pero con un hidrógeno. Y se escribe, se escribe aquí delante. Sí, fácil y sencillo para toda la familia. Vamos a hacer aquí un pequeño inciso, que es en los oxoaniones no solo se le añade el ico-hito, sino que, por ejemplo, tomemos el caso del ácido perclórico, que toma el número de oxidación más alto del cloro, que es el +7, por lo tanto se le añade tanto el per como el ico. ¿Y qué pasa aquí? Pues aquí lo que pasa es que el perclorato es el ácido perclórico, solo que pierde el hidrógeno. Entonces nos quedaría esta cosita de aquí. ¿Y qué pasa con esta cosita? Esta cosita tiene carga total -8, no, -1, que no se le pone el 1, se pone menos simplemente. Esto es un anión. Sabemos que es del ácido perclórico, per-ico, ico-ato. Entonces se le pone el per y se le pone el ato. Entonces es un ion perclorato. Fácil. Y ahora vamos a ver las oxosales. Las oxosales son la mezcla de un catión, es decir, un elemento que tiene carga positiva, con un oxoanión, es decir, una cosa que tiene oxígeno que es negativa.
como puede ser el perclorato que acabamos de formular anteriormente. Este compuesto de aquí tiene un metal, que es el sodio, y este oxoanión, que es el perclorato. Pues es muy fácil formularlo. Primero formulas el oxoanión como harías normalmente y luego le añades el metal, perclorato de sodio. Tienes que tener en cuenta que la carga total de esto es menos y la carga total de aquí pues es la que tenga el catión normal y corriente. El sodio tiene carga +1. Como este tiene +1, pues ya está. Si por ejemplo fuese, yo que sé, calcio, que tiene el número de oxidación +2+, pues habría 2 de estos y sería diperclorato de calcio, creo. Aquí me inventé yo un ejemplo que por suerte me dio, así que lo voy a repetir. Demasiado zoom. Que es el siguiente. Tenemos aquí el hierro, el azufre y el oxígeno. Y sabemos que tenemos un metal y una cosa que tiene oxígeno, así que esto suena a oxosal. Entonces vamos a formular primero el oxonión. El oxonión. Tenemos oxígeno 4 a -2 cada uno, -8 en total. Entonces vamos a coger el número de oxidación más alto del azufre, que tiene o +4 o +6, y vamos a coger el más alto porque el hierro tiene o +2 o +3. En este caso, +2 y +6 queda perfecto para que la suma total sea 0, como pone aquí. Y entonces, si es el número de oxidación más alto del sulfato, cuando tienen dos números de oxidación, se le pone oso, ico al más bajo, es decir, el 4, en el caso del azufre sería oso, y el 6, ico. Aquí estamos usando el 6, entonces ico es ato, ¿vale? Por la regla mnemotécnica. Y le añadimos el ato. Entonces, esto es sulfato y esto es hierro. Y ya está. Hasta ahí la clase de formulación. Espero que esta vez no se me haya cortado y que hayáis disfrutado el vídeo.